Han pasado más de 20 años y desde entonces ella lucha contra el demonio, ni más ni menos. Para muchos Eva ya no es dueña de su propia alma. Varios entes malignos se han apoderado de ella. Pero la gran pregunta está ahí: ¿enfermedad? ¿Sugestión? ¿O un ambiente demasiado proclive a creer en el demonio? Esta es la historia de una chica endemoniada para muchos, y para otros simplemente enferma. Una historia que supera cualquier ficción o cualquier relato, porque es real. Esto es Historias de Reportero. Bienvenidos. Dice que entregó su alma al diablo en una broma infantil que de por medio tenía la ouija. Una de sus amigas trató de advertirle que debía continuar el ritual o de lo contrario se arrepentiría el resto de su vida. Se negó y entonces, a sus 13 años, comenzó este calvario espiritual. En 1997, en plena adolescencia, Eva llegó a Tehuacán, oriunda de la ciudad de Orizaba, Veracruz, buscando algo de distracción en la escuela. La técnica 21 era donde estudiaban ella y sus amigas, quienes decidieron conocer los enigmas de la ouija. Tras varios intentos, Eva entró al infierno el día 31 de un mes que no recuerda. Una de sus amigas la consagró. Eva era una joven que tras la muerte de su tío Francisco, había deseado verlo con muchas fuerzas. Eso mismo le pidió a la tabla del diablo, y se lo cumplió. Tras hacer vida marital con un joven, ella decidió abandonar por completo sus estudios. Su corta edad no le permitía hacer un juicio concreto de la realidad que empezaba a vivir. Una realidad acompañada de visiones, voces y una oscuridad infernal que no termina de describir. Las diferentes pruebas neurológicas a las que fue sometida no dejaban lugar a duda: epilepsia, esquizofrenia y hasta locura. Por estas calles del fraccionamiento Los Pinos, en San Nicolás Tetitzintla, vivía Eva. Una vez, cuenta su cuñada, se desvaneció en el suelo de su casa, permaneció tirada por unos segundos y, de pronto, unas pupilas dilatadas ahora miraban a su familia. Gritaba, se reía, maldecía lo sacro y tenía un exceso de saliva en la boca. Tendía a autolesionarse y cantaba algo que no era entendible. Las sospechas de algo sobrenatural crecían a medida que los ataques sobre Eva empeoraban. La conjetura a la que habían llegado los familiares era completamente dramática. La joven estaba poseída. Ahora tenían que hacer frente al peor de los enemigos de la cristiandad, al demonio, y para eso no necesitarían ningún medicamento. Editando el reportaje, recuerdo que el turno de la tarde, en ese trabajo en el que estaba, salía aproximadamente a la 1:30 de la madrugada. Una noche que tenía que caminar una cuadra para llegar a mi coche, recuerdo que durante el trayecto escuchaba yo una especie de radio, como si estuviera sintonizando. Avancé y cuando llegué al coche puse atención de dónde provenía el sonido. Me di cuenta en realidad que el sonido venía de mi mochila, de la mochila que llevaba yo al trabajo. Cuando la abrí, saqué y noté que era la grabadora, mi grabadora de voz, la que venía reproduciendo un sonido. Lo curioso y extraño de todo esto es que reproducía justamente la grabación que yo había recogido con el testimonio de Eva. Un lugar llamado La Perla, en Veracruz, fue el primer destino al que Eva visitó con la intención de liberarse, pero la recomendación ahí fue tajante. Había que practicarle un exorcismo y no propiamente muy cerca de ahí. La encomienda ahora sería en Puente Jula, Veracruz, en la parroquia de San Miguel Arcángel, también llamada la Casa del Exorcista. Fue ahí donde un grupo de sacerdotes y especialistas únicos autorizados por el Vaticano serían capaces de emprender la guerra contra Satanás y sus legiones a través de las ya famosas misas de liberación.
las visitas a Puente Jula comenzaron a tener una reacción más concreta sobre el padecimiento de la chica. Lo que sus familiares creían se estaba confirmando: la posesión. El problema es que no era un demonio, sino 12. Emprendiendo el viaje desde Tehuacán hasta el municipio de Paso de Ovejas, en Veracruz, todos los viernes a las 5 de la tarde, muy cerca del ocaso, el padre Francisco Ugalde es el encargado de iniciar la lucha entre el bien y el mal, una guerra de poderes absoluta, Dios contra el diablo. Casi a finales de 2010, Eva dejó de asistir a la parroquia de Puente Jula por cuestiones económicas, pese a que su situación podría tener un mejor final. Un paramédico de Protección Civil y Bomberos de Tehuacán asistió a Eva en una de sus muchas posesiones. El siguiente audio revela en carne propia lo que vivió aquel hombre que proporcionó a este medio de comunicación esta grabación. El singular caso de Eva tuvo impacto en las grandes esferas de lo paranormal. En 2006, el famoso cazafantasmas Carlos Trejo visitó Tehuacán con la intención de atender el hecho. El hombre narró sobre los cambios de personalidad que documentó con su equipo, que en 2 semanas de monitoreo logró concluir que era necesario el exorcismo, pero a criterio del autor de Cañitas, Eva es una muestra, como muchas otras, en donde el demonio intenta manifestar que existe. Durante la investigación platiqué con el padre Alberto Ferrara, que es un padre alojado aquí en Tehuacán, en la congregación de los padres basilianos, el único, por cierto, autorizado por el Vaticano para hacer exorcismos en Puebla. Él me dijo, y lo recuerdo de manera muy constante y muy tajante, que no tocara yo a la puerta del diablo si no quería yo sufrir las consecuencias también. Ahí, donde reina el bien, siempre aparecerá el mal. Desde siempre, ligado irremediablemente a la figura de Dios, aparece la siniestra sombra del demonio. Casi 20 años han pasado desde que inició aquella historia aterradora. Ahora, Eva dedica su tiempo a sus 6 hijos, aunque ella está operada para no tener desde su segundo hijo. A sus 28 años de edad, es víctima, un mártir del misterio que aún en nuestros tiempos está presente. El reportero Hugo de la Cruz entrevistó en varias ocasiones a Eva para poder hacer esta investigación. En la que tuvo que ser la última entrevista, él notó que las cosas no estaban bien, y entonces se atrevió a preguntar: ¿podemos seguir? ¿Estás bien? Yo sí me siento bien. Pero yo no. Y las entrevistas terminaron. Y sí, San Nicolás Tetitzintla lo sabe, pero todos sabemos que a veces es mejor simular que desconocemos.